El sol de Valencia se desvanecía en el horizonte cuando el Audi negro de Lázaro Santa Cruz se detuvo frente a la imponente mansión familiar. Sus manos, firmes en el volante de cuero, traicionaron un leve temblor mientras contemplaba la fachada antigua que había evitado durante 15 años. El aroma familiar de azahar flotaba en el aire, burlándose de su determinación de mantener las emociones bajo control. Respiró profundo, ajustando inconscientemente su corbata italiana. El espejo retrovisor reflejó sus ojos azules intensos y la pequeña cicatriz bajo su mentón, un recordatorio constante de aquella noche que había cambiado todo. Sacó del bolsillo el frasco de Bleu de Chanel, su armadura olfativa, y se aplicó una última vez antes de enfrentar los fantasmas que lo esperaban. La verja oxidada gimió al abrirse, un sonido que reverberó en su pecho como un presagio. Cada paso sobre el camino de grava despertaba ecos de risas antiguas, conversaciones perdidas, el tintineo de tazas de café en mañanas que parecían pertenecer a otra vida. Una vida antes del accidente, antes de que el silencio se convirtiera en su único compañero fiel. 15 años, murmuró para sí mismo, mientras sus zapatos italianos crujían sobre hojas secas. 15 años construyendo un imperio tecnológico en Estados Unidos, ahogando la culpa en reuniones interminables y decisiones corporativas. 15 años sin probar la tortilla de patatas, porque cada bocado sabía a la ausencia de su madre. La llave antigua pesaba en su mano como un veredicto. La insertó en la cerradura principal, permitiéndose un momento de duda. El vestíbulo lo recibió con sombras alargadas y muebles cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas silenciosos de una vida interrumpida. Sus pasos resonaron en la escalera principal, cada crujido del suelo de madera, un recordatorio de su soledad. La mansión parecía respirar a su alrededor, exhalando memorias que había intentado enterrar en lo más profundo de su mente. Se detuvo frente a la puerta de su antiguo dormitorio, su mano rozando la madera gastada con una familiaridad que dolía. La puerta se abrió con un suave chirrido, y el mundo de Lázaro se detuvo. Allí, en su cama, dormía una mujer. La luz del atardecer que se filtraba por las ventanas creaba un halo dorado alrededor de su figura curvilínea, su cabello castaño oscuro esparcido sobre la almohada como un abanico. Un violín descansaba junto a ella, y en su muñeca izquierda, una pequeña clave de sol tatuada parecía danzar con su respiración tranquila. El perfume en el aire, la vie es belle, se mezclaba con el polvo y los recuerdos, creando una atmósfera irreal. Lázaro se quedó paralizado en el umbral, su mente analítica intentando procesar esta imposible intrusión en su santuario de soledad. La mujer se movió ligeramente, murmurando algo en sueños. Sus pestañas largas proyectaban sombras sobre sus mejillas, y sus labios entreabiertos dibujaban una expresión de paz que contrastaba violentamente con la tormenta que se desataba en el interior de Lázaro. Fue entonces cuando ella abrió los ojos. El dorado miel de su mirada se encontró con el azul profundo de la suya, y por un instante el tiempo pareció suspenderse. La confusión inicial en su rostro dio paso al sobresalto y luego al miedo. Se incorporó rápidamente, llevándose una mano al pecho. «¿Quién?», comenzó ella, su voz mezclada con alarma y algo más, algo que Lázaro no pudo identificar. «Esta es mi casa», respondió él, su voz cortante como el hielo. «La pregunta es, ¿quién eres tú y qué haces en mi habitación?». La mujer se levantó con dignidad, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras se alisaba el vestido bohemio. «Me llamo Leire Aranda», declaró, su barbilla alzada en un gesto de desafío que inexplicablemente provocó un destello de interés en Lázaro. «Y según mi contrato de alquiler, esta es mi casa ahora». El silencio que siguió a la declaración de Leire fue tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. La última luz del día se filtraba por las ventanas, proyectando sombras alargadas sobre el rostro de Lázaro, acentuando la dureza de sus facciones. «Contrato de alquiler». Su voz resonó con una mezcla de incredulidad y fría irritación. Se acercó al escritorio antiguo, sus pasos medidos y controlados, como un depredador conteniendo su instinto. «Esta casa no está en alquiler. Nunca lo ha estado». Leire sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme. Con manos temblorosas, buscó en su bolso y extrajo un sobre arrugado.
Tengo todos los documentos en regla, insistió, mientras sus dedos jugaban nerviosamente con su cabello. Los firmé hace 3 semanas con una agencia inmobiliaria en Granada. Lázaro tomó los papeles, sus ojos azules, escaneando cada línea con intensidad profesional. La firma al final del documento le resultó vagamente familiar, pero no lograba ubicarla. El aroma de la Vie es Belle emanando del aire lo distraía, mezclándose incómodamente con su bleu de Chanel, creando una atmósfera íntima que no había anticipado. «Esto es una estafa», declaró finalmente, dejando caer los papeles sobre el escritorio. «Alguien ha falsificado documentos usando el nombre de mi familia». Leire palideció. Sus ojos color miel se llenaron de lágrimas contenidas, pero su voz no tembló cuando respondió: «He invertido todos mis ahorros en esto. Vendí todo en Granada para venir aquí, para empezar de nuevo». Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de la puerta principal abriéndose en el piso inferior, seguido de pasos familiares que Lázaro no había escuchado en 15 años. «¿Lázaro?». La voz masculina resonó desde abajo. «Vi tu coche fuera. Por fin has vuelto». Los músculos de la mandíbula de Lázaro se tensaron visiblemente. «Tomás Moore», murmuró más para sí mismo que para Leire. Su primo, su antiguo mejor amigo, el único vínculo con el pasado que había intentado cortar. Los pasos se acercaban por la escalera y Leire notó cómo Lázaro retrocedía imperceptiblemente hacia la ventana, como si buscara una ruta de escape. La tensión en el ambiente se volvió casi insoportable. Tomás apareció en el umbral y el tiempo pareció congelarse. Era más bajo que Lázaro, pero su presencia llenaba la habitación de una manera diferente. Sus manos callosas y su camisa de lino arrugada contrastaban con el traje impecable de su primo. «Veo que ya has conocido a Leire», dijo Tomás, su voz teñida de una emoción indescifrable. Sus ojos verde avellana se movieron entre ambos, evaluando la situación. Lázaro se giró bruscamente hacia su primo. «¿Tú sabías sobre esto?». «Yo firmé el contrato», admitió Tomás, sosteniendo la mirada de su primo sin pestañear. «Como copropietario de la casa, tengo ese derecho». El aire abandonó los pulmones de Lázaro como si hubiera recibido un golpe físico. «¿Copropietario? Tu padre me dejó la mitad de la propiedad en su testamento», respondió Tomás. «Algo que sabrías si no hubieras huido a Estados Unidos sin mirar atrás». Leire observaba el intercambio con una mezcla de fascinación y horror. Comenzó a tararear suavemente, un hábito nervioso que no pudo contener. La melodía, suave y melancólica, pareció tocar algo profundo en Lázaro, porque por un momento su máscara de control perfecto se agrietó. «Esa canción», murmuró, su voz apenas audible. «Mi madre solía...». Se interrumpió abruptamente, como si hubiera dicho demasiado. El silencio que siguió fue ensordecedor. «No me iré», declaró Leire repentinamente, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Este lugar, hay algo aquí que me llamó desde el primer momento. No puedo explicarlo, pero sé que necesito estar aquí». Sus palabras parecieron resonar con algo en el aire, algo más antiguo que las paredes que los rodeaban. Lázaro la miró fijamente, como si la viera realmente por primera vez. El aire entre ellos se cargó de una electricidad inexplicable. En ese momento, el teléfono de Leire sonó, rompiendo el hechizo. Era un mensaje de Mireia. «¿Ya conociste al misterioso dueño? Tomás me contó que regresaba hoy. Hay tanto que no sabes sobre esa casa, cariño». Leire levantó la vista del teléfono para encontrarse con la mirada penetrante de Lázaro. Por un instante, pudo ver más allá de su fachada de hielo, vislumbrar el dolor que ocultaba, y en ese momento supo que sus vidas estaban irremediablemente entrelazadas por algo más grande que un simple error en un contrato de alquiler. La mañana siguiente amaneció con una neblina espesa que envolvía la mansión como un manto de misterios. Leire se encontraba en la cocina, preparando horchata helada, cuando el sonido de una motocicleta rompió el silencio. Segundos después, una explosión de color en forma de melena pelirroja irrumpió por la puerta. «Por todos los santos, Leire». Mireia entró como un torbellino, sus rizos rojizos rebotando con cada paso, el piercing de su nariz brillando bajo la luz matinal. «¿Por qué no me llamaste anoche?». «Me enteré por Tomás que el príncipe del hielo había regresado». Leire observó a su mejor amiga, mientras ésta se dejaba caer dramáticamente en una silla de la cocina. El aroma de Nina Rouge se mezclaba con el de la horchata recién preparada.
Todo sucedió tan rápido, May, y tan intenso, imagino. Mireia arqueó una ceja, sus ojos verdes brillando con picardía. Se tocó distraídamente la palabra libre, tatuada en su clavícula. Tomás me contó que Lázaro estaba diferente. ¿Diferente respecto a qué? Leire se sentó frente a su amiga, empujando un vaso de horchata hacia ella. Hay tanto que no sé sobre esta casa, sobre esta familia. Mireia bebió un sorbo largo antes de responder, sus ojos repentinamente serios. Antes del accidente, Lázaro era diferente, más vivo. Tocaba el piano. ¿Sabes? Esta casa solía estar llena de música. El sonido de pasos interrumpió la conversación. Tomás apareció en la entrada de la cocina, el aroma de terre d'Hermès precediendo su llegada. Sus ojos se suavizaron al ver a Mireia, un gesto tan sutil que solo Leire lo notó. «Buenos días», saludó, acercándose para tomar una taza de café. Sus manos rozaron accidentalmente las de Mireia al alcanzar la cafetera y ambos se tensaron imperceptiblemente. «¿Dónde está tu primo?», preguntó Mireia, su voz intentando sonar casual. «Salió a correr por la playa. Es lo único que no ha cambiado en él. Sigue huyendo de sus demonios al amanecer». Leire sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se levantó y caminó hacia la ventana, sus dedos jugando nerviosamente con su cabello. Desde allí podía ver el mar en la distancia, una franja azul que prometía secretos y posibilidades. «Hay algo que deberían saber». La voz de Tomás sonaba tensa. «Encontré esto anoche, en el antiguo despacho». Sacó un sobre amarillento de su bolsillo. La letra en el frente era elegante, femenina. «Es una carta de Isabel, la madre de Lázaro, fechada el día del accidente». El silencio que siguió fue pesado, cargado de presagios. Mireia se inclinó hacia adelante, sus rizos rojos cayendo como una cortina sobre su rostro. «¿Qué dice?» «No la he abierto», respondió Tomás, sus ojos encontrándose con los de Mireia. «Pero hay algo más. El nombre de tu hermano aparece en el remitente. Leire». La taza que Leire sostenía se estrelló contra el suelo, fragmentándose en 1000 pedazos. El sonido pareció despertar ecos dormidos en las paredes de la mansión. «Imposible», susurró ella, su voz apenas audible. «Miguel murió hace 5 años en Granada. Nunca mencionó conocer a esta familia. Al parecer, hay muchas cosas que tu hermano nunca mencionó». La voz de Lázaro, fría y cortante, resonó desde la puerta. Todos se giraron para verlo. Su figura alta llenaba el marco de la puerta, el sudor de su carrera matutina brillando en su frente. Sus ojos azules estaban fijos en la carta que Tomás sostenía. «Dame eso», ordenó, extendiendo su mano. Pero antes de que nadie pudiera moverse, una ráfaga de viento entró por la ventana abierta, arrancando la carta de las manos de Tomás. El sobre amarillento flotó por la cocina como una hoja de otoño, aterrizando precisamente a los pies de Leire. Sus dedos temblaron al recogerla. El nombre de su hermano, Miguel Aranda, brillaba como una acusación en el papel envejecido, y debajo, una línea que hizo que su corazón se detuviera, sobre el verdadero accidente de Antonio y Carmen Santa Cruz. Los ojos de Leire se encontraron con los de Lázaro a través de la cocina. En ese momento, ambos supieron que sus vidas estaban conectadas por algo mucho más profundo y oscuro de lo que jamás habían imaginado. El sobre temblaba en las manos de Leire mientras todos contenían la respiración. La tensión en la cocina era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Lázaro dio un paso adelante, su rostro una máscara de control que apenas ocultaba la tormenta en sus ojos azules. «Dame la carta». Su voz sonaba peligrosamente controlada. «Es una orden, no una petición». Pero antes de que Leire pudiera reaccionar, Mireia se interpuso entre ambos, sus rizos rojos brillando como llamas bajo la luz matinal. «No es tuya, Lázaro. La carta menciona al hermano de Leire. Ella tiene derecho a saber». «No entiendes nada», gruñó Lázaro, su perfume intensificándose con su agitación. «Hay cosas del pasado que deben permanecer enterradas». Tomás se acercó a su primo, sus manos callosas extendidas en un gesto conciliador. «Han pasado 15 años, Lázaro. Quizás es hora de que la verdad salga a la luz». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido del sobre abriéndose. Todos se giraron hacia Leire, quien con dedos temblorosos extrajo una hoja amarillenta. «Querido Miguel», comenzó a leer en voz alta, su voz apenas un susurro. «Si estás leyendo esto,
Significa que mis sospechas eran ciertas. Antonio y yo hemos descubierto algo terrible sobre las inversiones de la empresa, algo que podría destruir no solo nuestro nombre, sino vidas inocentes. Lázaro se movió con la velocidad de un rayo, pero Leire fue más rápida. Retrocedió hasta chocar contra la antigua alacena, provocando que una caja cayera, esparciendo fotografías antiguas por el suelo. Una en particular captó la atención de todos. En ella, un joven Miguel Aranda estaba junto a Isabel Santa Cruz, ambos sonriendo frente a un piano. La fecha en el reverso, 3 días antes del accidente. Mi hermano, la voz de Leire se quebró. Trabajaba para tu familia. ¿Por qué nunca me lo dijo? Porque estaba protegiendo algo más grande que todos nosotros. La voz de Tomás sonaba cansada. Miguel era más que un empleado. Era el confidente de Isabel. Él sabía. ¡Cállate! El grito de Lázaro resonó en las paredes. Por primera vez, su fachada de control perfecto se resquebrajó completamente. No tienes derecho. Ninguno de ustedes tiene derecho. Pero algo en la fotografía había capturado la atención de Mireia. El piano, susurró. Miren el piano en la foto. Es diferente al que está en el salón ahora. Leire sintió un escalofrío recorrer su espalda. La carta continúa. La verdad está donde la música nunca muere, donde las notas guardan más que melodías. Los ojos de todos se dirigieron instintivamente hacia el salón. El antiguo piano negro que ahora ocupaba el espacio no era el mismo de la fotografía. ¿Cuándo había sido reemplazado? ¿Y por qué? La noche del accidente. La voz de Tomás sonaba distante. El piano original desapareció. Nadie supo cómo ni por qué. Al día siguiente, este nuevo piano apareció en su lugar. Lázaro se había quedado inmóvil, su rostro más pálido que nunca. La cicatriz bajo su mentón parecía más pronunciada bajo la luz matinal. Tu hermano, dijo finalmente, mirando a Leire con una mezcla de dolor y resignación, fue la última persona que vio a mis padres con vida, y la última melodía que se escuchó en esta casa la noche del accidente. Era la misma que estabas tarareando ayer, completó Tomás, sus ojos fijos en Leire. La melodía que Miguel compuso para Isabel. Leire sintió que el mundo giraba a su alrededor. Sin pensarlo, sus dedos buscaron su violín, que descansaba en una esquina de la cocina. Con manos temblorosas, comenzó a tocar la melodía que había aprendido de su hermano años atrás, una canción que él llamaba El secreto de Valencia. Las notas flotaron en el aire como fantasmas, y por un momento todos pudieron sentir la presencia de aquellos que ya no estaban, pero fue la reacción de Lázaro la que congeló la sangre en sus venas. «Detente», susurró, su voz cargada de una emoción cruda que nadie le había escuchado antes. Esa melodía, la noche del accidente, yo la escuché. Estaba en el estudio cuando se interrumpió bruscamente, como si hubiera dicho demasiado. Sus ojos se encontraron con los de Leire, y en ese momento ambos supieron que sus destinos estaban irremediablemente entrelazados por una verdad que amenazaba con destruirlos a todos. La tarde caía sobre Valencia cuando Leire se encontró sola en el salón, sus dedos rozando las teclas del piano que había reemplazado al original. El aroma de la Vie est belle se mezclaba con el polvo de los años, mientras la luz dorada del atardecer bailaba sobre la madera negra del instrumento. «No toques eso». La voz de Lázaro la sobresaltó. Estaba apoyado en el marco de la puerta, su silueta recortada contra la luz del pasillo. Se había quitado la chaqueta y aflojado la corbata, una grieta en su armadura perfecta. «¿Por qué?», preguntó Leire, sin apartar su mano del piano. «¿Qué secretos guarda este instrumento que tanto temes enfrentar?». Lázaro avanzó hacia ella, el aroma de Bleu de Chanel intensificándose con cada paso. «No es el piano lo que temo», admitió, su voz más suave de lo habitual. «Es lo que representa». En el jardín, a través de la ventana, podían ver a Mireia y Tomás conversando en susurros cerca de los rosales. La tensión entre ellos era casi tangible, incluso a distancia. «Esa noche», comenzó Lázaro, sentándose junto a Leire en el banco del piano. «Yo debía estar en la cena familiar, pero me retrasé en la oficina, revisando unos documentos sobre irregularidades que había encontrado». Sus dedos rozaron accidentalmente los de Leire sobre las teclas, y ambos sintieron una corriente eléctrica recorrer sus cuerpos. Por un momento, ninguno se atrevió a moverse. «Miguel, tu hermano»,
Llegó primero, continuó Lázaro, su voz apenas un susurro. Traía información sobre las cuentas offshore que mi padre manejaba. Pero no eran solo números. En el jardín, Mireia había dado un paso hacia Tomás, sus ojos verdes brillando con lágrimas contenidas. «No puedo seguir pretendiendo que no siento nada», la escucharon decir. Dentro del salón, Leire comenzó a tocar suavemente la melodía de su hermano. Esta vez, Lázaro no la detuvo. Sus manos se unieron sobre las teclas, creando una armonía que parecía despertar los secretos dormidos en las paredes. «Las cuentas», prosiguió Lázaro, mientras sus dedos danzaban junto a los de Leire, ocultaban algo más oscuro, una red de tráfico de influencias que involucraba a algunas de las familias más poderosas de Valencia. Mi padre, él descubrió que lo estaban usando como pantalla. «¿Y mi hermano lo ayudaba a investigar?», preguntó Leire, su corazón latiendo con fuerza. Miguel era más que un investigador, era el único en quien mi madre confiaba plenamente. Él descubrió que la conspiración llegaba hasta lo más alto del gobierno regional. La noche del accidente venía a advertirles. La melodía alcanzó su punto más intenso, y Leire notó que las manos de Lázaro temblaban ligeramente sobre las teclas. «Yo llegué tarde a la cena». Su voz se quebró. «Encontré el estudio vacío, pero el piano original, había algo dentro. Documentos, pruebas, nombres, y entonces escuché el choque. En el jardín, Tomás finalmente había tomado el rostro de Mireia entre sus manos. «He estado enamorado de ti desde que éramos adolescentes», confesó, su voz llevada por la brisa hasta el salón. «El accidente no fue un accidente», susurró Leire, la realización golpeándola como una ola helada. «No», confirmó Lázaro, sus ojos azules encontrándose con los de ella. «Pero la culpa que he cargado durante 15 años no era mía. La verdad estaba aquí, en este piano falso, todo este tiempo». Se levantó abruptamente, su rostro una máscara de determinación. «Ayúdame», pidió, extendiendo su mano hacia Leire. «Ayúdame a abrir este piano. La melodía de tu hermano debe ser la clave». En el jardín, Mireia y Tomás se fundieron en un beso largo postergado, mientras el sol pintaba el cielo de naranja y púrpura. Leire tomó la mano de Lázaro, sintiendo el calor de su piel contra la suya. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. En sus ojos azules ya no vio al empresario frío y distante, sino al niño que había perdido todo en una noche de traición. «Juntos», susurró ella, entrelazando sus dedos con los de él, «encontraremos la verdad juntos». La última luz del día iluminó el salón cuando comenzaron a examinar el piano, sus sombras fundiéndose en una sola sobre el suelo de madera, y en el aire, las notas de la melodía de Miguel parecían susurrar secretos que pronto saldrían a la luz. La noche había caído sobre Valencia cuando los cuatro se reunieron alrededor del piano. Las manos expertas de Leire recorrían el interior del instrumento mientras Lázaro sostenía una linterna, iluminando cada rincón. Mireia y Tomás, aún con las mejillas sonrojadas por su encuentro en el jardín, observaban en silencio. «Aquí», susurró Leire, sus dedos encontrando una anomalía en la estructura. «Hay un compartimento oculto, pero necesitamos la secuencia correcta de notas para abrirlo». Lázaro se inclinó más cerca, su aliento rozando la mejilla de Leire. El aroma de sus perfumes se entrelazaba en el aire cargado de tensión. La melodía de Miguel. «¿Recuerdas la secuencia exacta?» «Cada nota», respondió ella, cerrando los ojos para concentrarse. Sus dedos comenzaron a moverse sobre las teclas, recreando la composición de su hermano. La música llenó la habitación como un conjuro, despertando ecos dormidos. De repente, un clic metálico resonó dentro del piano. «Sea como un mecanismo de relojería», murmuró Tomás, acercándose. Miguel siempre fue un genio con la mecánica. Construía cajas de música en su tiempo libre. Mireia se aferró inconscientemente al brazo de Tomás cuando Leire y Lázaro comenzaron a extraer un paquete envuelto en cuero envejecido del compartimento secreto. «Esperen», la voz de Lázaro sonaba tensa. «Hay algo más aquí». Sus dedos encontraron un sobre, el papel amarillento crujiendo bajo su tacto. «Es la letra de Miguel». Los cuatro contuvieron la respiración, mientras Lázaro abría el sobre con manos temblorosas. La carta dentro estaba fechada la noche del accidente. «Querida Leire», comenzó a leer, su voz quebrándose ligeramente. «Si estás leyendo esto,
Significa que finalmente has encontrado tu camino hasta la mansión Santa Cruz, tal como Isabel y yo planeamos. Leire se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. ¿Planearon? Mi hermano y tu madre. Isabel sabía que algo iba a suceder, interrumpió Tomás, su rostro pálido bajo la luz tenue. Me lo dijo la mañana del accidente. Estaba preparando todo para proteger a Lázaro. Sigue leyendo, urgió Mireia, su mano entrelazada con la de Tomás. La verdad que hemos descubierto es demasiado peligrosa, continuó Lázaro leyendo. El Imperio Santa Cruz fue construido sobre una red de corrupción que se extiende por toda España. Antonio es solo una pieza en un juego mucho más grande. Isabel y yo hemos reunido todas las pruebas, pero hay personas poderosas que matarían por mantener esto en secreto. Lázaro dejó caer la carta, su rostro una máscara de dolor y comprensión. Por eso insistían en que me quedara en la oficina esa noche. Estaban protegiéndome. Hay más, susurró Leire, recogiendo la carta. Mi querida hermana, si estás leyendo esto, significa que el plan de Isabel funcionó. Ella sabía que tu música te traería aquí algún día. La melodía que te enseñé no es solo una canción, es una llave, un testimonio, una promesa de justicia. Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de cristales rompiéndose en el piso superior. Los cuatro se quedaron inmóviles. «Alguien más está en la casa», susurró Mireia, aferrándose más fuerte a Tomás. Lázaro actuó por instinto, apagando la linterna y atrayendo a Leire hacia las sombras. Su brazo alrededor de su cintura era firme, protector. Ella podía sentir el latido acelerado de su corazón contra su espalda. «El paquete», murmuró Tomás, señalando los documentos que habían extraído del piano. «Si contiene lo que creo. Nos están vigilando». La voz de Lázaro era apenas audible. Después de 15 años, siguen protegiendo sus secretos. Pasos pesados resonaron en la escalera. Leire sintió que Lázaro la estrechaba más fuerte contra sí, su cuerpo tenso como una cuerda de violín. «Pase lo que pase», susurró él en su oído, su voz cargada de una emoción que ya no podía contener. «No dejaré que te hagan daño. No perderé a nadie más en esta casa». Los pasos se acercaban al salón. En la oscuridad, Leire encontró la mano de Lázaro y la apretó. La melodía de Miguel aún resonaba en su mente, no ya como una canción de pérdida, sino como una promesa de redención. La puerta del salón comenzó a abrirse lentamente, y con ella, los secretos de 15 años de silencio estaban a punto de emerger a la luz. La puerta del salón se abrió con un chirrido ominoso, revelando una figura alta en el umbral. La luz de la luna que se filtraba por las ventanas iluminó un rostro que hizo que Tomás ahogara una exclamación. «Director Suárez», la voz de Tomás temblaba. «¿Qué hace usted aquí?» El hombre de cabello plateado y traje impecable dio un paso adelante, su sonrisa fría iluminada por un relámpago distante. «Después de 15 años, los Santa Cruz siguen siendo predecibles. Sabía que eventualmente volverían al piano». Lázaro se movió imperceptiblemente, colocándose entre Leire y el recién llegado. Usted era el socio principal de mi padre y el arquitecto de su caída», respondió Suárez, sacando un pequeño revólver de su chaqueta. «Isabel y tu padre se volvieron demasiado morales para su propio bien. Comenzaron a hacer preguntas, a investigar las cuentas equivocadas». Mireia se adelantó, sus ojos verdes brillando con furia. «Usted los mató. Usted manipuló todo. Querida, yo solo protegí los intereses de personas muy poderosas. Tu amigo Miguel se acercó demasiado a la verdad. Fue una pena. Era un músico brillante». Leire sintió que sus rodillas se debilitaban. La mano de Lázaro encontró la suya en la oscuridad, apretándola con fuerza. «El accidente», comenzó Lázaro, su voz cargada de una rabia contenida durante años. «Fue perfectamente orquestado», completó Suárez. «Los frenos manipulados, el ángulo exacto en la curva, todo pareció un trágico accidente. Y tú, Lázaro, tan consumido por la culpa que huiste a América, exactamente como lo planeamos». Un trueno retumbó en la distancia, haciendo vibrar las ventanas de la mansión. Leire sentía el pulso de Lázaro acelerarse junto al suyo, pero cometieron un error. La voz de Tomás sonaba inusualmente firme. No contaron con que Isabel dejaría un registro de todo. «En el piano original», añadió Mireia, comprendiendo. «Por eso lo reemplazaron esa noche. Pero no encontraron todos los documentos, ¿verdad?». Suárez dio otro paso adelante, el arma brillando amenazadoramente.
El piano original desapareció esa noche. Años de búsqueda. Y resulta que las pruebas estaban aquí todo el tiempo, en esta brillante trampa musical. Miguel lo sabía, susurró Leire, las piezas encajando en su mente. Por eso me enseñó la melodía. Sabía que algún día encontraría mi camino hasta aquí. Una lástima que tu historia termine como la de tu hermano. Suárez apuntó el arma directamente hacia ella. Todo sucedió en un instante. Lázaro se lanzó hacia adelante, pero Tomás fue más rápido. En la confusión, Mireia agarró un candelabro de la mesa más cercana y lo arrojó con precisión. El golpe hizo que Suárez perdiera el equilibrio y el arma cayó al suelo. «¡Los documentos!», gritó Leire, aferrando el paquete contra su pecho mientras Lázaro la empujaba hacia la puerta del jardín. La lluvia había comenzado a caer, convirtiendo el jardín en un laberinto de sombras y relámpagos. Los cuatro corrieron hacia la oscuridad, el sonido de pasos persiguiéndolos. «Por aquí». Tomás los guió hacia un antiguo invernadero, sus cristales empañados por la lluvia. Hay una salida que conecta con la playa. Mientras corrían, Leire sintió que Lázaro se detenía, sus ojos fijos en algo en la distancia. «El garaje antiguo», murmuró, «el piano original». «Lázaro, no hay tiempo», suplicó ella, pero pudo ver la determinación en sus ojos. «Confía en mí», susurró él, y por primera vez desde que lo conoció, vio una sonrisa genuina en su rostro. Se acercó a ella, sus manos enmarcando su rostro mojado por la lluvia. 15 años de silencio son suficientes. En un impulso la besó. Fue un beso breve pero cargado de promesas, el sabor de la lluvia mezclándose con el de las verdades recién descubiertas. «Mireia, Tomás, lleven a Leire a la policía», ordenó Lázaro, separándose. «Los documentos son la clave. Yo tengo que terminar esto donde empezó». «No te dejaré», protestó Leire, pero él ya se alejaba en la lluvia. «La melodía», gritó sobre el sonido de la tormenta. «Tócala para mí cuando regrese». Y con eso, desapareció en la oscuridad, llevándose consigo 15 años de culpa y dejando en su lugar una promesa de redención que resonaba más fuerte que el trueno. La lluvia caía sin piedad sobre Valencia, mientras Leire, Mireia y Tomás corrían por el sendero hacia la playa. El paquete de documentos, protegido bajo el abrigo de Leire, pesaba como plomo en sus brazos. «Esperen». Leire se detuvo de repente, su corazón latiendo desbocado. «Ya no puedo dejarlo solo, no después de todo lo que hemos descubierto». Mireia la tomó del brazo, sus ojos verdes brillando con determinación bajo la lluvia. «Él tiene razón, necesitamos poner estos documentos a salvo». «Pero el piano original». Leire miró hacia la dirección donde Lázaro había desaparecido. «Si está en el garaje antiguo, debe contener más pruebas». Miguel no habría dejado todo en un solo lugar. Tomás, que había estado vigilando el camino, se acercó a ellas. El aroma de Terre d'Hermès persistía incluso bajo la lluvia torrencial. «Conozco a mi primo. Tiene un plan, pero necesitará ayuda». Un nuevo relámpago iluminó el cielo, revelando la silueta del garaje antiguo en la distancia. A través de la cortina de lluvia, pudieron ver la figura de Suárez siguiendo a Lázaro. «Taos Mireia». Tomás se volvió hacia ella, sus ojos llenos de una emoción contenida. «Lleva los documentos a la comisaría. Conoces el camino por la playa». «No voy a dejarte», protestó ella, aferrándose a su camisa empapada. «Esta vez no estoy huyendo», respondió él besándola brevemente. «Esta vez estoy luchando por lo que amo». Leire ya había comenzado a moverse hacia el garaje cuando la voz de Mireia la detuvo. «¡Espera!». La pelirroja se quitó rápidamente una cadena del cuello y se la entregó. «Era de mi madre. Siempre me ha traído suerte». Con un último abrazo, Mireia desapareció en la oscuridad con los documentos, mientras Leire y Tomás se dirigían hacia el garaje. El interior del edificio antiguo olía a madera húmeda y memorias olvidadas. En el centro, cubierto por una lona polvorienta, se encontraba el piano original. La voz de Lázaro resonaba en la oscuridad. «A 15 años, Suárez, 15 años creyendo que había sido mi culpa. Eras el heredero perfecto», respondió Suárez, su voz fría como el acero, joven, brillante, pero demasiado confiado, tan fácil de manipular con la culpa. Leire y Tomás se movieron silenciosamente entre las sombras. A través de la luz intermitente de los relámpagos, podían ver a Suárez apuntando nuevamente su arma hacia Lázaro. «Isabel lo sabía», continuó Lázaro.
su voz cargada de amargura. Por eso contactó a Miguel, por eso prepararon todo esto. Tu madre era astuta, admitió Suárez. Usar música como código, convertir un piano en una caja fuerte, brillante, pero esta noche todo termina. Leire sintió que su corazón se detenía cuando vio el dedo de Suárez tensarse en el gatillo. Sin pensarlo, comenzó a tararear la melodía de Miguel. El sonido hizo que todos se congelaran. En ese momento de distracción, Tomás se lanzó contra Suárez, mientras Lázaro arrancaba la lona del piano. «¡La melodía, Leire!», gritó Lázaro. «¡Tócala!». Ella corrió hacia el instrumento, sus dedos encontrando las teclas por instinto. La música llenó el garaje, cada nota resonando con el poder de 15 años de secretos. Un mecanismo dentro del piano comenzó a moverse. Un compartimento secreto se abrió, revelando no solo documentos, sino también una pequeña grabadora. «No». La voz de Suárez se quebró por primera vez. «Eso es, la confesión de todos los involucrados», completó Tomás, manteniendo inmovilizado al hombre. Isabel y Miguel pensaron en todo. Lázaro se acercó a Leire, sus ojos azules brillando con una mezcla de admiración y algo más profundo. La melodía no era solo una llave, susurró. Era un mensaje de esperanza. Las sirenas de policía comenzaron a escucharse en la distancia. Mireia había cumplido su misión. En la oscuridad del garaje, bajo el sonido de la lluvia y las últimas notas de la melodía de Miguel, Lázaro tomó la mano de Leire. Su tacto era cálido, real, una promesa de un futuro que ya no estaría atado al peso del pasado. «Acabó», susurró ella, apretando su mano. «No», respondió él, una sonrisa suave iluminando su rostro. «Acaba de comenzar». El amanecer encontró a los cuatro en la terraza de la mansión Santa Cruz, contemplando cómo los primeros rayos del sol teñían el cielo de Valencia de tonos rosados y dorados. La detención de Suárez y sus cómplices había ocupado toda la noche, pero finalmente la verdad había salido a la luz. Leire observaba a Lázaro, quien permanecía de pie junto a la barandilla, su perfil recortado contra el horizonte mediterráneo. La rigidez que había caracterizado su postura durante tanto tiempo parecía haberse suavizado, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. «Los investigadores encontraron todas las cuentas», informó Tomás, revisando su teléfono. Su brazo rodeaba protectoramente a Mireia, quien descansaba su cabeza en su hombro. «La grabación de Isabel y los documentos de Miguel es evidencia irrefutable». «15 años de mentiras», murmuró Lázaro, su voz mezclándose con el sonido de las olas distantes. 15 años creyendo que había abandonado a mis padres cuando más me necesitaban. Leire se acercó a él. El aroma de la Vie es Belle mezclándose con el bleu de Chanel en la brisa matinal. «Tu madre lo sabía», susurró, colocando su mano sobre la de él. «Sabía que necesitabas estar lejos para sobrevivir». «Y Miguel», Lázaro se volvió hacia ella, sus ojos azules brillando con emoción contenida. «Tu hermano dio su vida protegiendo la verdad». Mireia se separó suavemente de Tomás y caminó hacia el piano que habían trasladado a la terraza durante la noche. Sus dedos rozaron las teclas con reverencia. «¿Sabes? Siempre me pregunté por qué Miguel pasaba tanto tiempo en esta casa. Ahora entiendo que no solo estaba trabajando, estaba protegiendo a una familia». Leire sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. «La última vez que lo vi, me hizo prometerle que nunca dejaría de tocar. La música es el lenguaje del alma», me dijo. «A veces, las notas dicen lo que las palabras no pueden expresar». Lázaro entrelazó sus dedos con los de ella, su tacto enviando escalofríos por su columna. «¿Tocarías para nosotros?» «Una última vez». Ella asintió, dirigiéndose al piano. Sus dedos encontraron las teclas con naturalidad, y las primeras notas de la melodía de Miguel flotaron en el aire del amanecer. Pero esta vez, la música sonaba diferente. Ya no era una canción de pérdida y secretos, sino una melodía de redención y esperanza. Mientras tocaba, Leire observó cómo Tomás y Mireia comenzaban a bailar suavemente, sus cuerpos moviéndose al compás de la música. «¿Sabes?», susurró Mireia contra el pecho de Tomás. «Siempre supe que estábamos destinados a esto, desde aquellos veranos en la playa, cuando éramos adolescentes». «Me tomó demasiado tiempo admitirlo», respondió él, besando su cabello rojo que brillaba como fuego bajo la luz del amanecer. Lázaro se había acercado al piano,
sus ojos fijos en Leire mientras ella tocaba. La cicatriz bajo su mentón ya no parecía una marca de culpa, sino una medalla de supervivencia. «Cuando te encontré en mi habitación esa primera noche», comenzó él, su voz suave pero intensa, «pensé que eras una intrusa en mi pasado. No sabía que serías la llave para mi futuro». La melodía alcanzó su crescendo mientras el sol se elevaba completamente sobre el horizonte. Leire sintió las manos de Lázaro en sus hombros, su presencia sólida y reconfortante detrás de ella. «¿Qué harás ahora?», preguntó ella, sus dedos nunca dejando de moverse sobre las teclas. «Reconstruir», respondió él. «No solo el imperio familiar, sino también esta casa, llenarla de música nuevamente». Hizo una pausa, sus manos apretando suavemente sus hombros. «Pero solo si te quedas». Las últimas notas de la melodía flotaron en el aire mientras Leire se giraba para mirarlo. En sus ojos vio no solo el reflejo del amanecer, sino también la promesa de un nuevo comienzo. «Ya estoy en casa», respondió ella, y cuando Lázaro se inclinó para besarla, el sabor de sus labios era dulce como la promesa del mañana. Desde la barandilla, Mireia y Tomás observaban la escena con sonrisas cómplices. El sol de Valencia brillaba sobre los cuatro, bañándolos en una luz que parecía lavar los últimos residuos de oscuridad del pasado. La mansión Santa Cruz, que durante tanto tiempo había sido un mausoleo de secretos, vibraba ahora con nuevas posibilidades. Y en el aire, las notas de la melodía de Miguel parecían seguir resonando, no ya como un requiem, sino como una canción de amor y renacimiento. 6 meses después, la mansión Santa Cruz resplandecía bajo el sol de otoño valenciano. Las antiguas paredes, antes testigos silenciosos de secretos oscuros, vibraban ahora con el sonido de risas y música. El aroma de azahar se mezclaba con las fragancias entrelazadas de la Vie es Belle y Bleu de Chanel, creando una atmósfera de renovación y esperanza. Leire ajustaba las últimas partituras sobre el piano restaurado mientras observaba a través de las ventanas del salón. En el jardín, ahora rebosante de vida, Mireia dirigía a un grupo de trabajadores que decoraban el espacio para su boda con Tomás. Su cabello rojo brillaba bajo la luz del atardecer mientras gesticulaba animadamente, el anillo de compromiso destellando en su mano. Pensando en el futuro, la voz de Lázaro la sorprendió por detrás, sus brazos rodeando su cintura con una familiaridad que aún le provocaba mariposas en el estómago. «Pensando en todo lo que ha cambiado», respondió ella, recostándose contra su pecho. «La escuela de música abrirá la próxima semana». Miguel estaría orgulloso. Lázaro besó suavemente su sien, donde un mechón rebelde había escapado de su recogido. «Lo está, al igual que mis padres». El sonido de pasos en el jardín atrajo su atención. Tomás había llegado, y el rostro de Mireia se iluminó al verlo. La transformación en él era evidente. Ya no era el hombre que cargaba silenciosamente con los secretos del pasado, sino alguien que había encontrado su propósito y su felicidad. «¿Sabes?», Lázaro giró a Leire para mirarla a los ojos. «Nunca te agradecí propiamente». «¿Por qué?», preguntó ella, sus ojos color miel reflejando la luz dorada del atardecer. «Por irrumpir en mi habitación esa noche», sonrió él, la cicatriz bajo su mentón moviéndose con el gesto. «Por desafiarme, por ayudarme a encontrar la verdad, por enseñarme que el silencio no siempre es la respuesta». Leire alzó su mano para acariciar su mejilla. «Y tú me enseñaste que a veces necesitamos perdernos para encontrar nuestro verdadero hogar». Desde el jardín, la voz de Mireia los llamó. «Tortolitos, dejen el romance para después. Necesitamos su opinión sobre la disposición de las mesas». Tomás intentaba contener la risa mientras su prometida gesticulaba dramáticamente sobre la importancia de la distribución perfecta de los invitados. «Algunas cosas nunca cambian», murmuró Lázaro con una sonrisa, entrelazando sus dedos con los de Leire mientras se dirigían al jardín. El atardecer bañaba la mansión en tonos dorados y rosados, creando sombras que ya no ocultaban secretos, sino que danzaban con las promesas del mañana. En una esquina del jardín, el antiguo piano había encontrado su lugar, restaurado y afinado, listo para crear nuevas melodías. Leire se detuvo un momento, sacando del bolsillo de su vestido un pequeño sobre desgastado. Era la última carta de Miguel, la que había encontrado esa mañana entre las páginas de su viejo cuaderno de partituras. «Para cuando encuentres tu camino hacia el amor», leyó en voz baja,
las palabras de su hermano resonando en su corazón. Ya para cuando la música te lleve donde perteneces. Lázaro la observaba con ternura, mientras ella doblaba cuidadosamente la carta y la guardaba junto a su corazón. ¿Lista para escribir nuestra propia melodía?, preguntó él, extendiendo su mano hacia ella. Contigo, respondió Leire, entrelazando sus dedos con los de él. Siempre. La noche comenzaba a caer sobre Valencia, y las primeras estrellas aparecían en el cielo como notas en una partitura celestial. En el jardín, Mireia había conseguido arrastrar a Tomás a un baile improvisado, sus risas mezclándose con el sonido de las olas en la distancia. Leire y Lázaro se unieron a ellos, sus pasos encontrando naturalmente el ritmo de una melodía que solo ellos podían escuchar. La música que una vez había guardado secretos, ahora tejía promesas de amor y futuro. Y en el aire, casi imperceptible pero siempre presente, la melodía de Miguel seguía viva, transformada ya no en un requiem de pérdida, sino en una sinfonía de amor, perdón y nuevos comienzos. La mansión Santa Cruz, antes un refugio de sombras, brillaba ahora como un faro de esperanza, sus paredes resonando con las notas de una nueva historia que apenas comenzaba a escribirse. Porque al final, como Miguel siempre supo, la música no solo guarda secretos, también tiene el poder de sanar corazones, unir almas y transformar el silencio más profundo en la más bella de las melodías. 5 años después, el sol de primavera iluminaba el amplio salón de la Escuela de Música Miguel Aranda, mientras las notas de un violín se entrelazaban con las risas infantiles. Leire observaba con orgullo cómo sus estudiantes ensayaban para el recital anual, su mano descansando suavemente sobre su vientre de 6 meses. ¿La pequeña Luna está inquieta hoy? Mireia se acercó a su amiga, su propio hijo de 2 años, Teo, aferrado a su falda colorida. El tiempo no había disminuido su espíritu libre, si acaso, la maternidad lo había intensificado. Como siempre cuando escucha música, sonrió Leire, sus ojos brillando. San Lázaro dice que será violinista, como su madre. Desde el jardín llegaban las voces de Lázaro y Tomás, discutiendo amigablemente sobre la expansión del ala este de la escuela. La mansión Santa Cruz, ahora convertida en un vibrante centro cultural, acogía diariamente a decenas de niños que encontraban en la música su voz y su refugio. El piano original ocupaba un lugar de honor en el salón principal, restaurado y afinado, pero manteniendo sus secretos compartimientos como testimonio silencioso de una historia de amor, pérdida y redención. Sobre él, una fotografía enmarcada mostraba a Miguel e Isabel sonriendo como si supieran que, al final, todo saldría bien. Las tardes de Valencia seguían oliendo a azahar y la melodía que una vez guardó secretos ahora era el himno de esperanza que abría y cerraba cada día en la escuela. Porque como Miguel siempre supo, la música no solo cuenta historias, crea nuevos comienzos. Y en la mansión que una vez conoció el silencio, las notas seguían danzando eternamente, tejiendo nuevas melodías de amor y esperanza para las generaciones venideras. Fin. Si descubrieras que la persona que amas carga con un secreto devastador del pasado, como Lázaro, ¿serías capaz de ayudarla a enfrentar esa verdad, incluso si eso significara poner tu propia vida en riesgo, como lo hizo Leire? ¿Qué sacrificios estarías dispuesto a hacer por amor? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.